en especial los de la República Dominicana, España, Centroamérica, Suramérica y hasta, bueno, veo aquí, hasta de Ucrania. En el día de hoy hablaremos de un interesante tema como es el uso de Facetem, hidroxiapatita cálcica, para estimulación de colágeno a nivel facial y corporal. Esta charla será impartida por la doctora Natalie Díaz, médico estético y actual presidenta de la Sociedad de Medicina Estética Dominicana, SOMED. Por favor, apague sus audífonos, sus micrófonos y las preguntas serán vía chat. Espero que la disfruten. Perfecto. Bueno, pues no sé si le damos unos minutos a que entren más personas. Ya tenemos 52, me parece. O sea que podemos ir empezando. Déjame ver. Si están de acuerdo, para respetar a los que están a punto. Tú me avisas, dame un minutico para yo ponerme en queue para grabar la charla. Ok, ¿dónde está el video? Bueno, ahí vemos al doctor Vides, cirujano plástico del Salvador. Bienvenido. Yo creo, Natalie, que sí, que ya podemos arrancar. Hay 62 participantes. Ok, perfecto. Pues bienvenidos a todos. Gracias por darme cabida en sus hogares en estos tiempos de cuarentena y coronavirus. Hoy quiero compartirles lo que ha sido mi experiencia con la hidroxiapatita de calcio, que vengo utilizando desde hace muchos años como relleno, pero esta vez vamos a compartir un poquitico lo que serían los protocolos y las diluciones de la hidroxiapatita de calcio como bioestimulador cutáneo. Y bien, pues básicamente se está compartiendo la diapositiva. Sí, se está viendo. Ok, perfecto. Bueno, pues vamos a hablar un poquitico de la historia de la hidroxiapatita. La hidroxiapatita de calcio es uno de los rellenos dérmicos que más hemos estudiado. Es uno de los rellenos reabsorbibles que va de la mano con el ácido hialurónico, es uno de los más utilizados para aumento de volumen, para la corrección de líneas, de surcos en general. Se utiliza en medicina, antes de estética, en medicina lo utilizábamos desde principios de siglo como marcador radiológico para tejidos blandos. También se ha utilizado en tratamientos maxilofaciales, para incontinencia urinaria, para tratamiento de cuerdas vocales, etc. Es decir, que en medicina ya tenemos un tiempo utilizándolo. Y como sabemos, es un material mineral, está presente en nuestros huesos. Y por lo tanto eso nos da la tranquilidad de que es un producto muy seguro. Obtuvo marcaje de la Comunidad Europea, un marcaje CE en 2003 para su uso en medicina estética y un poco más tarde, en 2006, para su uso por la FDA. Y desde entonces lo estamos utilizando ampliamente. Es un relleno que se considera semipermanente o de larga duración, que tiene una alta viscoelasticidad, una G' elevada, y que sabemos que además de reemplazar volumen, es un potente estimulador de colágeno. Y bueno, pues justamente vamos a remontarnos un poquitico en la historia. Antes de que viniera la hidroxiapatita, teníamos el ácido hialurónico como estaba prácticamente solo utilizándose para relleno, ya después de haber tenido las malas experiencias con los rellenos permanentes y de haber tenido también una experiencia con la utilización de colágeno con buen resultado estético, pero con muy poca duración. Aparte de que al principio, recuerden que el colágeno que se utilizaba era el colágeno bovino, había que hacer una prueba de alergia, pero lo que más desanimaba indiscutiblemente era la corta duración del colágeno. Unos pocos meses, 2, 3 meses, 4 meses a lo sumo, después de aguantar los pinchazos, el periodo postinflamatorio, muy bonito, pero la magia duraba poco. Entonces, por eso mucha gente empezó, o muchos pacientes empezaron a someterse a tratamientos con rellenos permanentes, que luego vimos todos los problemas que producen de efecto de granulomas y demás. Y cuando vino el ácido hialurónico, era en el momento en el que estábamos buscando ese relleno ideal. Y el ácido hialurónico cumplía muchos de esos requisitos. Entonces, posteriormente,
finalmente vino la hidroxiapatita de calcio para unirse a ese arsenal médico-terapéutico del que disponemos todavía hoy en día, y que le montaba la competencia directamente al hialurónico. Si bien es cierto que no se podía utilizar en todas las aplicaciones, en todas las zonas donde se aplica el hialurónico, venía con dos plus muy interesantes que le hacían competencia directa. Uno era la mayor duración, en aquel momento se estaba hablando de que duraba 2 años, hoy sabemos que dura más o menos 14 a 18 meses, pero sí que dura más que el hialurónico. Y lo segundo, que parte de ese efecto más duradero, era el potente efecto estimulador de colágeno, ese efecto lifting que iba dejando aun cuando se había reabsorbido el producto. Entonces, eso indiscutiblemente sí que, igual que el hialurónico, pues era un producto que estaba listo para ser utilizado, que daba un resultado inmediato, que se veía el efecto de relleno inmediatamente, pero además de que era muy fácil de manejar, venía muy parecido a las aplicaciones del ácido hialurónico como relleno, no necesitaba una técnica de aplicación muy distinta, a pesar de que tenía un G-prime, o que tiene un G-prime elevado, es muy fácil de moldear y de manipular en los tejidos, y por eso pues fue ganando su sitio dentro de las opciones terapéuticas para aumento de volumen. Más tarde, sabemos que vino el ácido poliláctico, que en un principio se nos vendía como un material de relleno. Pero a diferencia de los dos que estaban dominando el mercado, hialurónico y la hidroxiapatita, pues el poliláctico venía muy diferente. Había que hidratarlo o reconstituirlo con 72 horas antes, una técnica de aplicación muy distinta. Tenía que hacerse en 2 sesiones por lo menos para lograr un volumen que en cualquier caso no emulaba completamente los grandes volúmenes y proyecciones que notábamos con el hialurónico y con la hidroxiapatita. Y por esa razón, bueno, y además de los problemas que dio también en un inicio por el tema de granulomas que producía, que había que masajearlo y bueno, pues todo lo que tiene que ver con una técnica de aplicación un poco más compleja, pues eso fue que fuéramos desestimando un poquitico el uso de poliláctico. Ya hoy por hoy, ni siquiera lo mencionamos como material de relleno. Hablamos antes decíamos, estamos hablando de 2006, más o menos decíamos, es un relleno que además bioestimula, igual que la hidroxiapatita, pero hoy por hoy ya decimos es un bioestimulador que puede dar un poquito de volumen. Pero realmente ya no pensamos en el ácido poliláctico como material de relleno. La hidroxiapatita sí, sí sigue siendo un relleno muy y ampliamente utilizado. Y aunque desde un inicio sabíamos de sus propiedades bioestimuladoras, hoy por hoy es que estamos dándole más uso a esa propiedad bioestimuladora, estimuladora de colágeno de la hidroxiapatita, porque estamos en la era de los bioestimuladores. En un principio, pues rellenábamos directamente las zonas donde había pérdida de volumen. Hoy por hoy no rellenamos el surco nasogeniano directamente, nos vamos directamente a las estructuras que han envejecido, que han perdido volumen y reposicionamos desde ahí para tener un efecto lifting y ya pues no estamos rellenando casi esas arrugas o surcos evidentes, sino que restablecemos volumen y eso es lo que nos ayuda a tener un efecto rejuvenecedor global. Y es por ese cambio del approach en el envejecimiento cutáneo que hemos visto y que hemos ido adoptando estos bioestimuladores inyectables que probablemente para los que lo utilizamos nos hemos dado cuenta que son incluso mejores en muchos casos que la aparatología que era lo que utilizábamos para estimular colágeno en la piel. Y bueno, pues en cuanto al mecanismo de acción de la hidroxiapatita, es un relleno, como sabemos, un relleno biodegradable que está compuesto de microesferas de hidroxiapatita de calcio suspendidas en un gel acuoso de carboximetilcelulosa, en una proporción 30-70% aproximadamente. Son unas microesferas bastante pequeñas, de un 25 a 45 micras. El gel se va reabsorbiendo
gradualmente y va dejando esas microesferas que son las que van a estimular el proceso de neocolagenosis, activación de fibroblastos, como pueden ver acá, y elastina, y posteriormente, pues esas microesferas al cabo de más o menos un año van degradándose, pero van dejando toda esa trama de colágeno formado, que es lo que ayuda a perpetuar un poco más en el tiempo la duración del efecto lifting que ha provocado y del aumento de volumen que ha provocado. En el caso de hoy estamos invitados, como bien Espérate, que era que saben, por estaba escuchando ustedes. un curso online. Necesitamos que se pongan en mute para que solo me escuchen a mí, no distraer, por favor. Y bueno, pues entonces, en el caso del FACETEM, como le decimos aquí en Dominicana, sé que tenemos personas de otros países, FACETEM viene en presentación de jeringas de 0.8, que son las que vienen aquí, que vienen una caja que trae 2 jeringas precargadas de 0.8 mililitros, y también viene en presentación, que aquí no está disponible, pero sí lo menciono para los que se conectan de otros países, de 1.5, y que viene en una caja con todo lo que se necesita para su preparación. La diferencia de FACETEM con otras geles de hidroxiapatita de calcio es que FACETEM realmente tienen micropartículas un poquitico más grandes, pero además un poquitito también más homogéneas en cuanto a su estructura arquitectónica, vamos a decir. Y eso le confiere 2 propiedades, que tiene una degradación más lenta y una mayor estabilidad. Y es con FACETEM que estamos hablando de la experiencia como bioestimulador. Y bueno, pues como les decía, desde un principio sabemos de las propiedades bioestimuladoras de la hidroxiapatita de calcio, pero lo hemos siempre utilizado como un relleno que como plus tiene un efecto bioestimulador en las zonas donde se ha colocado como material de relleno. Pero hoy por hoy estamos usando muchos los bioestimuladores de manera global en las zonas donde se necesite para lograr ese efecto lifting y esa reestructuración de la piel. Y cómo usar la hidroxiapatita de calcio como bioestimulador cuando viene formulado para relleno. Y eso evidentemente nos limita la profundidad de aplicación y pues no sabemos muy bien cuál sería la técnica adecuada para colocarlo de manera segura. Pues la hidroxiapatita de calcio como bioestimulador empezamos a utilizarlos off-label en hiperdiluciones para ir quitándole el efecto volumizante para dejarlo prácticamente mínimo o ausente por esa dispersión del gel de carboximetilcelulosa y básicamente diluir todas esas micropartículas de hidroxiapatita de calcio para generar un remodelado tisular a largo plazo de esas microesferas de hidroxiapatita de calcio. Y eso nos permite una inyección más superficial del producto para poder lograr ese rejuvenecimiento de la dermis como queremos hacerlo y para también trabajar zonas de mayor tamaño, de mayor extensión. Sin embargo, no existen protocolos establecidos, tampoco existen estudios sobre el grado de efectividad de las distintas diluciones off-label, sino consensos de expertos en base a su experiencia personal. Entonces, lo primero que quiero comentarles es este estudio, por ejemplo, de la doctora Valeria Coborno, una compañera de máster mía, que utilizó la hidroxiapatita de calcio en técnica vectorial para tightening, para una reafirmación de abdomen, de piernas y de la zona braquial. En ese estudio, esos son de los pocos estudios que tenemos de la hidroxiapatita como bioestimulador, se hizo en 20 pacientes en 36 áreas de tratamiento. Se utilizó más o menos 3 mililitros por muslo, 1.5 mililitros por brazo o hemiabdomen, en la dilución tradicional aprobada por la FDA, es decir, la dilución de 1.5 con 0.3 de lidocaína, y una sola sesión con revisión a las 5 semanas. Y en esos pacientes se midió densidad, grosor de la piel mediante cutómeter y ultrasonido antes del tratamiento y después de las 5 semanas.
y se midió la escala de flacidez en una escala de 6 puntos y también prueba de pinzado cutáneo. En los pacientes mejoró un 78% la flacidez. Mayor mejoría hubo en los muslos, con un 82%. Mejoró la densidad cutánea en todos los casos, sobre todo en abdomen, un 88%. Mejor del grosor cutáneo en la gran mayoría de los pacientes, donde mayor mejoría hubo fue en muslos, un 88%. Y el score de flacidez que daban los pacientes mejoró de 3.6 a 2.6 en muslos, abdomen 3.7 a 2.7 en abdomen y en brazos 3.8 a 3 en la medida de flacidez. Y el pinch test fue positivo para el 100%. Y esto deja claro que hay una efectividad en el uso de la hidroxiapatita, pero en este caso no se usó en técnicas diluidas. En otros estudios, como este del doctor Moises Amselen, es un estudio de casos de él, que hizo en 30 pacientes, donde se hizo básicamente para área braquial, 1.5 mililitros por brazos. Se hicieron aquí ya 2 sesiones, como normalmente hacemos las bioestimulaciones cutáneas, con un mes de intervalo, y se revisó a los 4 meses de la segunda sesión. Se midió con un Visual Analog Scale y también con tablas de satisfacción del paciente. También pueden ver las fotografías. La dilución utilizada fue 1.5 mililitros de hidroxiapatita en 0.5 de lidocaína por brazo. Y como vieron, una gran mejoría. Hay otro estudio que utilizó la combinación de ultrasonido microfocalizado con hidroxiapatita de calcio, y hago mención de este estudio porque no me interesa ahora mismo la combinación con otras tecnologías, pero sí que este estudio hizo una comparación de diluciones de hidroxiapatita. En este caso se utilizó en celulitis una sola sesión, pero hubo 6 diluciones, y la mayor producción de colágeno que encontró el estudio fue la dilución 1:1, es decir, 1.5 en el caso de la presentación que se utilizó en el estudio, con 1.5 de diluyente. Pero como les decía, lo que más hay son consensos de cómo debe ser, o según la experiencia de muchos expertos en el mundo, en medicina estética, con la hidroxiapatita de calcio, cómo la estamos utilizando, cómo estoy yo pues teniendo los mejores resultados. Y en estos consensos que se publicaron, este estudio en el Dermatologic Surgery fue en 2018 y este otro fue en 2019, los resultados fueron muy parecidos, y es justamente lo que voy a resumir a continuación. En cuanto a las diluciones de hidroxiapatita, la dilución en realidad va a depender de la zona, va a depender del grosor de la piel y del grado de flacidez que tiene el paciente particular. Eso es obviamente muy importante. Es decir, que vamos a tener parámetros de recomendaciones, pero al final el médico, según lo que está viendo en el paciente, va a determinar cuál es la dilución óptima para ese caso. Los diluyentes utilizados son la lidocaína al 2%, que puede ser con o sin epinefrina, y que van desde 0.3, que es la dilución estándar, hasta 1.5. Obviamente, si se van a hacer mayores diluciones, no se va a hacer todo con lidocaína, y o suero fisiológico, que se puede usar solo o combinado con la lidocaína. La dilución se debe hacer inmediatamente antes de inyectarse, obviamente en un medio estéril. Se sabe que obviamente a mayor dilución es mayor la separación del producto. Se suelen utilizar jeringas de 3 a 10 cc con un conector o con una llave de 3 vías, y al menos 20 pases para mezclar, igual que hemos recomendado con las diluciones de hidroxiapatita para uso como relleno. Según el consenso, se requieren de 2 a 3 sesiones, y que el intervalo recomendado es de entre 1 y 2 meses entre cada sesión, y que se recomienda una sesión de mantenimiento a los 12 meses aproximadamente. La dilución, como les decía anteriormente, va a depender de la zona, del grosor y del grado de flacidez de la zona donde se va a aplicar. Quizás no se sabe, pero posiblemente una de las conclusiones de los estudios es que, o de estos consensos, mejor dicho, es que a mayor dilución posiblemente hay una mayor cantidad de sesiones serán requeridas.
pero también probablemente hay un menor riesgo de granulomas, y es la razón por la que muchos médicos siguen hiperdiluyendo. Y normalmente vamos a utilizar una jeringa de 1.5 o dos jeringas de 0.8 de Facetem para tratar un área de entre 100 a 300 centímetros cuadrados. En cuanto al modo de aplicación de este material para bioestimulación, se pueden utilizar tanto agujas como cánulas. Eso va a ir dependiendo de la zona y de la comodidad del inyector. Cuando utilizamos cánula, preferimos cánulas más rígidas de 22 a 25 G o agujas, en este caso pueden ser de 27 a 30 G. Y se pueden utilizar agujas de 30 G porque el producto ya hiperdiluido, pues obviamente va a pasar muy, muy fácil por el lumen de una aguja 30 G, lo que es que tener mucho en cuenta que se trata de hidroxiapatita de calcio, que vamos a hacer múltiples pases y que tenemos que tener cuidado con los grandes vasos, sobre todo en zonas de riesgo. En cuanto a la técnica, igual que como con cualquier otro proceso de bioestimulación, necesitamos abarcar el área completa y distribuyendo bien el producto, dejando una capa delgada, uniforme, ir perpendicular, como le decía, en zonas de riesgo a las grandes arterias. En el caso del rostro se evita la glabela, la nariz y los jaws, por las razones que conocemos. El plano de aplicación es dermis profunda o a nivel subdérmico. Cuando se utiliza cánula, vamos a utilizar la técnica de retroinyección en abanico. Cuando se utiliza aguja, se emplea la técnica retrógrada lineal. Y igual que con otros procesos de bioestimulación, hacemos un masaje vigoroso después de la aplicación y se va a repetir entre 3 y 4 meses. Y se repite si es necesario, se hace en el número de sesiones que considere el facultativo. En cuanto a la bioestimulación facial, la dilución más empleada es 1 en 1, pero puede ser 1 en 1, 1 en 2 o 1 en 3. Es decir, si tenemos, y por eso, si tenemos la presentación de 0.8, que es la presentación que viene de Facetem en República Dominicana, vamos a usar 0.8 de hidroxiapatita de calcio con 0.8 de diluyente. Eso sería una dilución 1 a 1. Una dilución 1 en 2 sería los 0.8 de hidroxiapatita con 1.6 de diluyente, o 2.4 en la dilución 1,3. Y que los diluyentes, como decíamos, podía ser lidocaína y o suero fisiológico. La técnica a ser utilizada, como pueden ver en la imagen, si se utiliza cánula retrógrada lineal en abanico, con 2 puntos de entrada en cada hemicara, o retrógrado lineal, como ven en el esquema, cuando se utiliza la aguja. Y la cantidad a ser utilizada normalmente recomendada por sesión es una caja. Estoy poniendo aquí en la cantidad de una caja para que, dependiendo de cómo sea la presentación en sus países, recordemos que una caja de Facetem van a ser las 2 jeringas de 0.8 que vienen en una caja. Es decir, que en este caso, o la presentación de 1.5. Es decir, que se utiliza 1.5 a 1.6 con la dilución que hayan requerido o que hayan acordado por sesión en este paciente para rostro. Cuando trabajamos en el cuello, las diluciones más recomendadas van desde 1,2 hasta 1 en 4. Igual la técnica de aplicación en cánula, lo único que vamos a utilizar de 3 a 5 puntos de entrada, como pueden ver en el esquema, o técnica de retrógrada lineal con la aguja, también se puede utilizar. Y en este caso vamos a utilizar una caja por sesión por área. ¿Ok? En el caso del escote, las diluciones más utilizadas son de 1 en 2 hasta 1 en 3. Hay quien lo utiliza también 1 en 4. Y se prefiere en este caso la aguja, pero también se puede utilizar la cánula. La cantidad recomendada para tratar la zona del escote va a ser media caja o una caja, es decir, una jeringa de 0.8 o las 2 jeringas de 0.8 para el escote. Para los que tienen presentación de 1.5, la mitad de la jeringa para esa zona, o puede ser la jeringa completa. Va a depender si se está haciendo otras zonas el paciente.
En cuanto a los brazos, en la zona braquial las diluciones más utilizadas son 1 en 2 a 1 en 4. Eso va a depender, como les decía, del grado de flacidez, de la extensión de la zona, etc. Esas son las diluciones más utilizadas. Hay quien utiliza dilución 1 en 1, pero las más utilizadas son 1 en 2, 1 en 3 o 1 en 4. Normalmente en esa zona utilizamos cánula, preferimos no utilizar agujas. Y se va a utilizar una caja, media caja o una caja por brazo. Es decir, que vamos a utilizar por ambos brazos una caja o dos para los dos brazos. Y se utiliza básicamente en la cara interna de los brazos, que es donde solemos tener más signos de flacidez. En los muslos, la dilución más utilizada es 1 en 2, pero la dilución puede ir desde 1 en 1 hasta 1 en 4. Va a depender también de qué otras cosas estemos utilizando. Vamos a recordar que por área, más o menos entre 100 a 300 centímetros cuadrados, va a conllevar más o menos una caja y se puede utilizar igual con cánula o con aguja y se puede aplicar en las zonas donde haya flacidez. Normalmente es cara interna o posterior de los muslos. En muslos también se utiliza, y en glúteos, para celulitis, que lo veremos más adelante. En glúteos, las diluciones es donde más abanico de posibilidades hay en cuanto a las diluciones. No hay un consenso muy establecido que me reduzca ese número, esas diluciones. La mayoría lo utiliza 1 en 1 hasta 1 en 4, pero hay quien lo utiliza en diluciones 1 en 6. Pero de nuevo, ahí nos preguntamos si realmente vamos a necesitar requerir más números de sesiones por diluirlo tanto. O más cantidad de producto de repente en la zona, pero se puede utilizar tanto con cánula, como lo pueden ver en abanico o en asterisco en toda la zona del glúteo, o se puede utilizar en aguja retrógrado lineal, o se puede hacer entrecruzado. Las aplicaciones que ven aquí debajo en cruz, básicamente es para la zona donde hay dimples de la celulitis. Se utilizan normalmente 2 cajas en los glúteos, o sea, una para cada glúteo, para flacidez. En la celulitis, las diluciones más utilizadas, 1 en 1 o 1 en 2, y se utiliza vectores en abanico. Y se suele utilizar una caja por glúteo también, eso de nuevo va a depender si estamos tratando también flacidez y si estamos trabajando otras zonas. Y se aplica directo en las retracciones de la celulitis. En abdomen, las diluciones van desde 1 en 1 hasta 1 en 4. Puede utilizarse la cánula en abanico en 4 cuadrantes o se puede utilizar patrón cruzado. Las agujas también se pueden utilizar, en este caso, a nivel radial desde la zona periumbilical. Una caja para abdomen alto, una caja para abdomen bajo. Es la recomendación. También se puede utilizar en rodillas, tanto con cánula como con aguja, como pueden ver en el esquema. Una caja para las 2 rodillas. Las diluciones más utilizadas, 1 en 1 hasta 1 en 4. Tampoco hay mucho consenso en la zona de las rodillas. Y normalmente, como ven en el esquema, la zona que suele ser utilizada es la zona inmediatamente superior a las rótulas. Codos, las diluciones de 1 en 1 a 1 en 4. Se prefieren esta zona las agujas y se utiliza también una caja para los 2 codos. Y también en estrías. En estrías la dilución recomendada es 1 en 1, directamente retrógrado lineal donde están las zonas de estrías, y se va a utilizar desde 1 hasta 3 cajas por sesión. Eso va a depender de la extensión de las estrías que estemos trabajando. Y bueno, pues aquí les voy a dejar, no sé si tienen alguna pregunta de momento, si las vamos a dejar todas hasta el final. Como les decía, no hay un protocolo muy establecido en ese sentido, no hay una norma. Sí que estos médicos la han venido utilizando con muchos años. Yo la vengo utilizando ya hace unos meses con bastante buen resultado. Todavía no utilizo todas las zonas que mencionamos en el estudio, pero me ha ido muy bien en distintas zonas faciales y corporales. Y aquí las voy a dejar con un video de la aplicación, de la técnica de aplicación que yo utilizo en la zona de cara y cuello, que son las zonas más demandadas por los pacientes.
¿Se escucha? El audio del video no se escucha, Natalie. El audio del video no se está escuchando. No. Vamos a hacer algo. Voy a ponerlo desde el principio. Les voy a decir lo que estoy diciendo. Ok. Aquí estoy presentando a la paciente. Estoy explicando que estoy usando la dilución 1:1 para rostro y 1:2 para cuello. Y vamos a usar cánula. Como les expliqué anteriormente, normalmente se utilizan 2 puntos de entrada en técnica de abanico o asterisco. Y ahí estoy dibujando más o menos las zonas que se pueden utilizar para la aplicación. En el cuello son 5 puntos de entrada con la cánula empapada y 2 laterales, dependiendo del tamaño del cuello de la paciente, evidentemente. Aquí estamos con la preparación. Aquí estoy poniendo 0.8 de lidocaína con 0.8 con solución salina en la dilución 1:2 de cuello. Ese es el conector para la preparación del producto. 20 pases por lo menos para aplicar bien, para diluir bien. Aquí no queríamos dar volumen, sino solamente producir colágeno y mejorar la calidad de la piel y el efecto tensor en los 2/3 medios del rostro y también en el cuello. Eso es lo que estábamos buscando en esta paciente. La aplicación es muy sencilla, muy bien tolerada. Como tiene un poquito de anestesia, se tolera muy bien. La paciente no tenía anestesia previa, solamente estamos usando el Vibrata con ella. Aquí la técnica, bueno, para acelerar la aplicación del... bueno, mencionaba que es un producto muy noble que estimula colágeno y que nos sirve como volumizador en técnicas no diluidas. Que ahí menciono que no duele, que no hay enrojecimiento, que no hay una inflamación importante. Hay cierta respuesta inflamatoria posterior, pero se aplica de manera homogénea en toda la piel, pasa desapercibido la inflamación, o sea que no es algo que llama la atención para el paciente. Usamos el masajito posterior que damos, es sencillo, el resultado es muy bueno, se recomiendan 2 sesiones con un mes de intervalo, como mencionado, en 3 sesiones para óptimos resultados y ahí termino. Entonces, y aquí algunos resultados que les muestro. Estos son de los estudios de los que hice, de los que me refería al inicio. Yo no he hecho, no tengo resultados, no lo he utilizado realmente para estrías, pero quise compartirles de los estudios y de los consensos de los que utilicé para la revisión bibliográfica. Esto es en la zona del escote, en glúteos, que va, como les decía, muy bien, sobre todo para el tema de la celulitis. Estos son casos también de los estudios que vimos anteriormente, muy buen resultado con 2 sesiones de bioestimulación con hidroxiapatita. Esos son casos del doctor Moisés Anselm, me parece, en brazos, en la zona braquial. Y como pueden ver aquí en mis pacientes, en la zona del rostro hay es una lástima que la segunda foto me haya quedado un poquito borrosa o medio oscura. Yo traté de aclararla un poco para que se viera, pero nada, creo que se nota un poquitico el efecto lifting que se tiene no solamente en rostro, sino en cuello, porque a ella yo le hice las 2 zonas y realmente va muy bien. Los pacientes notan un cambio en la lozanía de la piel. Aquí ven cómo
hay una retracción importante en una paciente donde no queríamos utilizar rellenos porque ella es un poquito regordeta. No lo usamos en el cuello, solamente en el rostro, y realmente también va muy bien el resultado con ellos. Esta es una paciente posbariátrica. A ella le hicimos 3 sesiones de bioestimulación y como pueden ver, tiene también un buen efecto lifting en la calidad de la piel, tanto en cara como cuello hay una notoria mejoría. Esta es la misma paciente y pueden ver un poquitico cómo hay un poco de retracción en el área del cuello, en toda la zona del yol, de los surcos nasogenianos también. Esta es la paciente del video, realmente esto es con una sola sesión. Estaba buscando la foto de la segunda sesión, pero no la tengo o no la encuentro. Ella le ha ido fenomenal. Fíjense que aunque tiene una sola sesión, la calidad de la piel se ve mejor. Con ella no hemos utilizado nada de rellenos, o sea que ya eso queda para una fase posterior. Y bueno, pues aquí creo que, espera. Esto quise hacer un zoom de este caso porque no se veía tanto el efecto lifting, pero sí el efecto en la calidad de la piel del paciente. El paciente se siente muy agradecido realmente con el resultado en cuanto a la firmeza que se obtiene. Y esta es otra paciente que también sí le hicimos un tratamiento de relleno, pero esa piel había que trabajarla inicialmente. Y pudimos trabajarla para engrosarla, mejorarla y así tener un mejor efecto lifting una vez la piel estuviera en mejor estado para aceptar ese volumen debajo. ¿Alguien está jugando con la pantalla? Por favor, no. Sigan rayando porque no sé cómo quitarlo. Esta es la misma paciente en ambos lados. Fíjense cómo hubo una importante retracción y mejoría de la piel, a pesar de que aquí tenemos tratamiento combinado. Y esto es en el cuello, donde también tiene un efecto muy favorecedor. Esto es en glúteos, en mi paciente. Esta paciente le hemos hecho 3 sesiones y esta foto fue días antes de COVID, justo antes, la segunda foto, la de la derecha, es justo antes de su tercera sesión. O sea, aquí estamos viendo el resultado de 2 sesiones de Facetemid hiperdiluido en glúteos y muslos para flacidez y para celulitis. Y ahí estoy haciendo la demarcación de cómo iba a ser la aplicación en esa última sesión. Pero si pueden ver, ya hay una mejoría importante de la firmeza, de la calidad de la piel. Es una lástima que las fotos no estén en el mismo ángulo, pero creo que sí se nota apreciar un poquitico la mejoría de la piel y en este caso también. Fíjense cómo mejora la apariencia de las estrías en el glúteo derecho y en general en el izquierdo también, sobre todo en el área de la banana. O sea que muy, muy buen resultado que podemos tener con los pacientes, con un producto además, que debo decir que es un producto que nos sirve para ambas cosas. Lo vamos a tener en nuestros consultorios y nos va a servir como material de relleno, pero también como un bioestimulador. Estamos en tiempos de COVID, estamos en tiempos donde estamos con las consultas cerradas, vamos a tener que reiniciar nuestras consultas, necesitamos hacer posiblemente pedidos, pero no podemos quizás gastar tanto o queremos tener un producto que me sea más eficiente, pues la hidroxiapatita de calcio es una alternativa muy buena porque nos sirve para ambas cosas. No tengo que tener un stock de bioestimulante ni un stock distinto de relleno. Puedo tener un producto que me sirve para ambas cosas muy bien. En estos tiempos de COVID y con los protocolos que vamos a tener una vez que volvamos a nuestras consultas, tampoco hay mucho tiempo para evaluar a un paciente directamente y hacerle un tratamiento, por ejemplo, con otras alternativas bioestimuladoras como el poliláctico, que requiere 72 horas de hidratación. Es cierto que los nuevos se venden que con 4 horas o hasta menos, con un Vortex se pueden reconstituir. En mi experiencia es una lata.
uno aprovecha el tiempo de anestesia de repente para hidratarlo cuando el paciente se decide en ese momento. Tampoco es tiempo de tener un producto abierto y dejarlo abierto y con la agravante de que quizás el paciente no te vaya a la consulta, aunque ya lo habían apalabreado. Es decir, que la inmediatez de utilizar ese producto, y que es un producto que además, si no lo uso como bioestimulador, lo voy a usar seguro como relleno, viene muy bien en este periodo durante la pandemia y también posterior a la pandemia, que vamos a sufrir todos con esta crisis económica mundial que va a venir después de esta crisis sanitaria. Es decir, que es importante poder tener de la mano un producto que es muy noble, que es muy fácil de utilizar, que ya tiene algunas directrices, como les he compartido en el día de hoy, que van muy bien para distintas zonas corporales y que me puede suplir ambas cosas, en técnicas no diluidas para relleno, para aumento de tejidos blandos, y en técnicas diluidas o hiperdiluidas como agente bioestimulador de cara y de zonas corporales. Entonces, para finalizar, pues la hidroxiapatita de calcio es una excelente alternativa, tanto para el aumento de tejidos blandos, donde se ve un efecto inmediato de larga duración, con una potente y efectiva estimulación de colágeno en la zona donde se aplica, pero sus efectos bioestimuladores también se pueden aprovechar en zonas más extensas o únicamente como bioestimulador donde no queremos aumentar volumen. Es una técnica segura, efectiva, muy bien tolerada, es indolora, con un producto que cumple ambas funciones, pero es cierto que sí se requiere más estudio para identificar cuáles son las diluciones óptimas para las distintas zonas de aplicación. Yo personalmente tengo varios meses utilizándola y realmente me ha ido muy bien. No sé si alguno más aquí pues ha tenido experiencia con este material de relleno o este material que sirve para bioestimular. Estoy atenta a sus comentarios y a las preguntas para el que quiera formularme alguna pregunta. No escucho nada. No sé, Federico. Estoy aquí. Hay una pregunta. Dímelo. Ok. No, en el chat, no hay preguntas. Ok.